Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estudiar las leyes de los gases. La teoría cinética de los gases establece que los gases están formados por partículas que se mueven continuamente y de una forma al azar, sin seguir rutas fijas, chocando entre sí y además con las paredes del recipiente. La temperatura del gas se debe precisamente a este movimiento azaroso de las partículas. Así, cuanto mayor temperatura tiene el gas, más rápidamente se mueven esas partículas. Y cuanto menos temperatura tiene el gas, más lentamente se mueven esas partículas. El concepto de presión, según la teoría cinética de los gases, se debe a los choques que las partículas realizan con el recipiente o el contenedor que contiene esas partículas. Esos choques de las partículas con las paredes del recipiente producen la presión del gas. Vamos a comenzar con las leyes de los gases y vamos a empezar con la ley de Boyle o ley de Boyle-Mariotte. Imaginemos que tengamos un gas a una presión de una atmósfera, que es la presión atmosférica, y que ocupa un volumen de 1,5 litros. Tenemos una temperatura constante, da igual cuál sea, pero una temperatura que no vamos a variar. Tampoco vamos a variar la cantidad de gas. Si nosotros ejercemos más presión sobre este émbolo, el volumen va a disminuir. Pues bien, a mayor presión hemos visto que menor volumen. Pues bien, lo que sí va a ser constante es el producto de la presión por el volumen. Es decir, aquí 1 por 1,5 va a ser 1,5 y 2 por 0,75 también va a mantener constante ese producto P por U. Esta es la ley de Boyle que se puede enunciar de la siguiente manera. Para una determinada cantidad de gas, en un proceso a temperatura constante, que se llaman ISO, que significa igual, térmico, temperatura, el volumen que ocupa el gas es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra. ¿Qué significa eso? Que cuanto más presión voy a poner yo, menos volumen y viceversa. A mayor presión, el volumen disminuye. A menor presión, el volumen aumenta. Y esto se representa de esta forma. Se dice que las magnitudes son inversamente proporcionales. Si yo paso la presión, si yo multiplico los dos lados por la presión, o si lo preferís, si lo paso multiplicando la presión, voy a obtener que el producto de la presión por el volumen de un gas es una constante, como vimos antes, siempre que la cantidad de gas y la temperatura sean constantes. Esta es otra forma de expresar la ley de Boyle. Si nosotros lo aplicamos para dos estados, un estado 1 y un estado 2, tenemos que el producto de la presión por el volumen en ese estado 1 es igual a la presión por el volumen en ese estado 2. Si nosotros vamos representando los valores de la presión frente a los valores del volumen, es decir, el volumen en el eje X y la presión en el eje Y, obtenemos esta curva así, que es la curva típica para las magnitudes que son inversamente proporcionales. Vamos a fijarnos. Por ejemplo, si yo tengo una presión, la que sea, esta presión está a un determinado volumen. Más o menos 2 y pico, casi 3. Pues bien, si yo aumento el volumen, paso de ese 3 a 10, ¿qué es lo que va a pasar con la presión? Pues con la presión lo que va a pasar es que ahora la presión es menor. Fíjense, ahora tenemos una menor presión. Para los problemas vamos a emplear esta relación, es decir, que en dos estados el producto de la presión por el volumen va a ser constante. P1 por V1 igual a P2 por V2. En cuanto a las unidades de la presión, solo decir que aquí tiene que tener las mismas unidades de aquí y lo mismo el volumen, aquí las mismas unidades que aquí. Mientras estén las mismas unidades en los dos estados, da igual. Vamos a ver un problema. Una determinada cantidad de oxígeno ocupa 20 litros a la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará si la presión se aumenta a 3 atmósferas manteniendo la temperatura a 25 grados? Fíjense que el problema me está dando una temperatura, pero la temperatura no la voy a necesitar para nada porque se mantiene constante. Vamos a definir los dos estados, el inicial y el final. El estado inicial tendremos un volumen de 20 litros
y una presión de 1 atmósfera. 20 litros a 1 atmósfera. Y el estado final dice que la presión se aumenta a 3 atmósferas y me piden el volumen. Entonces aplico esta expresión, P por V1 igual a P sub 2 por V2 y sustituyo. V1 20, P1 1, P2 3 y el volumen 2 es la incógnita. Bien, si os fijáis, 1 por 20 es 20. Queda 20 igual a 3V2. Si quiero despejar V2, podría dividir por 3 los dos miembros o pasar el 3 dividiendo, como mejor lo veáis. Y quedaría, V2 es 20 entre 3, que es 6,67 litros. Vamos a hablar ahora de la ley de Charles Gay-Lussac. Imaginemos que tenemos un gas en un recipiente. La presión va a ser fija, va a ser constante, no voy a poner aquí sino la misma presión, y el volumen del recipiente puede ser variable, puede aumentar. Pues si yo tengo un gas a una temperatura 1 y a un volumen 1, una determinada cantidad de gas constante, también va a ser constante la presión. Si yo, por ejemplo, caliento ese gas, pues lo que se va a producir es una expansión del gas, es decir, va a aumentar el volumen. Esto lo enunciaron Charles y Gay-Lussac diciendo lo siguiente: para una determinada cantidad de gas, en un proceso a presión constante, que se llama isobárico, el volumen que ocupa el gas es directamente proporcional a la temperatura. Fíjense que si yo divido en los dos miembros de esta ecuación por la temperatura, me quedaría V partido por la temperatura igual a KT partido por la temperatura. Se simplificarían las temperaturas y me quedaría que el cociente entre el volumen y la temperatura permanece constante. Si lo vemos en dos estados, 1 y 2, pues implicaría que V1 partido por T1 igual a V2 partido por T2. Si nosotros midiéramos volúmenes de gas y temperaturas en grados centígrados, obtendríamos una recta de esta forma, y si nosotros prolongáramos esta recta hasta que cortara con el eje X, donde se está midiendo la temperatura, obtendría un valor de menos 273,15. Bueno, nosotros lo vamos a poner sin decimales y vamos a poner menos 273. Ese sería el cero absoluto donde, en teoría, el volumen del gas desaparecería. Entonces, lo que se hace, fíjense que esta expresión no es la presión de una recta que pasa por el origen. Eso es porque la temperatura que ponemos aquí en la ley de Charles Gay-Lussac es una nueva temperatura que vamos a definir, que es la temperatura absoluta, que es sumarle a la temperatura en grados centígrados este punto de corte que es menos 273. Realmente es menos 273,15, pero vamos a suponer 270. La temperatura absoluta del gas es la temperatura en grados centígrados y le sumo 273. Esta escala se denomina absoluta porque el menos 273 Kelvin sería el cero absoluto y es el límite inferior de temperaturas. No puede haber ninguna temperatura inferior. Fíjense que aquí, según la ley, pues prácticamente desaparecería, desaparecería el gas. Por tanto, al aplicar la ley de Charles, la temperatura que la ponemos aquí y aquí, en los dos lados debemos de expresarla en Kelvin, es decir, sumándole la temperatura centígrada 273. La expresión que vamos a usar en los problemas es esta: V1 partido por temperatura 1 igual a V2 partido por temperatura 2. Vamos a hacer un ejercicio. Una cierta cantidad de gas ocupa 5 litros a 27 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará a 5 grados centígrados si mantenemos constante la presión? Aplicamos la ley esta y vamos a definir un estado inicial, 5 litros, y la temperatura inicial, 27 grados centígrados, que la paso a Kelvin sumándole 273 y me da 300 Kelvin. Cuidado que nunca se puede trabajar esta ecuación con grados centígrados, siempre la temperatura en Kelvin. Y vamos ahora a ver el estado final. Pues el volumen no lo sé, es lo que me están pidiendo.
Y la temperatura sería 5 más 273, también para expresarla en Kelvin, 278 Kelvin. Pongo la ley de Charles Gay-Lussac y ahora sustituyo. 5 entre 300 igual a V2 partido 278. ¿Y ahora qué hago? Pues voy a multiplicar en cruz. 5 por 278 igual a V2 por 300. Y ahora despejo V2 pasando esto a dividir o dividiendo todo por 300, como queráis. V2 sería 5 por 278 dividido entre 300, que me da 4,63 litros, que es el resultado del problema. Vamos a hablar ahora de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac dice que si se calienta un gas manteniendo constante el volumen, ahora lo que es constante es el volumen del recipiente, tenemos un recipiente de un volumen fijo y caliento el gas, por ejemplo, lo pongo en agua hirviendo. Vemos que la presión va a aumentar. Sin embargo, si lo que hago es disminuir la temperatura, lo pongo en un baño de hielo, vemos que la presión pasa de 1,37 a 1 atmósfera. La presión disminuye. Los resultados de sus experimentos llevaron a Gay-Lussac a enunciar que para una determinada cantidad de gas en un proceso a volumen constante, que se llama isocórico, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra. Presión directamente proporcional a la temperatura. Bien, si nosotros dividimos ambos lados por la temperatura, obtendremos que el cociente entre la presión y la temperatura, cuando el volumen del gas y la cantidad de gas es una constante. Si lo ponemos en dos estados, inicial y final, o 1 y 2, pues tendríamos que P1 partido por T1, al ser constante, es igual a P2 partido por T2, porque esta cantidad es constante. Y esta es la expresión que vamos a usar en el problema. Os recuerdo que al igual que en la ley de Charles y Gay-Lussac, en la ley de Gay-Lussac, la temperatura también aquí debemos poner la temperatura en Kelvin, que es sumándole a la temperatura en grados centígrados 273. Bien, esta es la ecuación que vamos a usar en los problemas. Vamos a ver un problema. Una determinada cantidad de helio se encuentra en un recipiente de 5 litros a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si se calienta el gas a 300 grados centígrados, me pregunta la presión que soportará el recipiente. Como siempre, el estado inicial, pues la presión inicial es una atmósfera y la temperatura inicial 25 grados. Lo paso a Kelvin sumándole 273, 298. Y el volumen es constante. Al final seguimos teniendo el mismo recipiente de 5 litros. Me dice que se calienta a 300 grados centígrados, esa es la temperatura final que hay que pasar a Kelvin, sumándole 273 y me piden la presión final. Aplico la ecuación esta que vimos y ahora sustituyo. Multiplico en cruz 1 por 573 igual a P2 por 298. Bien, y ahora lo que hago es dividir todo por 298 o, lo que es lo mismo, pasar el 298 dividiendo, para despejar P2, que me quedaría 1,92 atmósferas. Concluimos este vídeo con un cuadro resumen de estas tres leyes que hemos visto de los gases. Aquí tenemos las magnitudes que son constantes, con n estamos refiriéndonos a la cantidad de gas. Las magnitudes que son proporcionales, esta letra significa proporcional, y la ecuación que vamos a usar. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.